Entonces, el objetivo de esta pequeña conferencia, que podría titularse la formación contrarrevolucionaria para niños, porque a veces los adultos leen libros de este tema y los niños no entienden bien, pero yo pienso que en nuestra época es muy importante que ya los niños tengan una noción de lo que es el espíritu contrarrevolucionario. Entonces, cuando estudiamos el catecismo, vemos que, por ejemplo, el catecismo de San Pío X, está el índice y dice, la formación religiosa tiene 4 partes principales, ¿no? Lo que hay que creer, todas las verdades como del credo, las grandes verdades. Después, lo que hay que practicar, eso es los 10 mandamientos, todas las cosas que no hay que hacer y las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Después está lo que hay que recibir, que son los sacramentos, los 7 sacramentos, y lo que hay que decir, que son las oraciones, ¿verdad? Entonces, son 4 partes principales del catecismo, y generalmente a los niños pues se les enseña eso. Los niños que hacen su catecismo se les enseña lo que hay que creer, lo que hay que hacer, lo que hay que recibir y lo que hay que decir, es decir, las oraciones. Pero hay algo que falta en la formación hoy, no solo de los niños, sino también de los adultos, que es una formación de contrarrevolucionaria. O sea, no basta ser buenos, no basta portarse bien, hay que saber luchar, porque tenemos enemigos, ¿no? Y la Iglesia nos dice que hay 3 enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? Y esos enemigos nos combaten, pero si nosotros no sabemos pelear, pues nos van a vencer. Entonces debemos saber pelear, no solo ser buenos. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos dicen, no hagamos esto, no hagamos aquello, está bien. O hagamos buenas obras, está bien, por ejemplo, nuestros deberes de la vida cristiana, pero es muy importante también pensar en cómo debemos defendernos de los ataques del mal, ¿verdad? Entonces, del mal, de los 3 enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Entonces, hay personas que son muy buenas, pero no se saben defender. Y como hoy en este mundo actual, en este mundo moderno, hay muchísimos enemigos, es muy importante que tengamos una noción de lo que es el combate cristiano, ¿verdad? De la lucha cristiana, ¿verdad? Entonces, hay que saber dónde está el enemigo y cómo hay que vencerlo. Entonces, ¿y por qué es un curso de contrarrevolución? Porque el mal existe porque hubo una revolución, 2 revoluciones al principio. La primera revolución se puede decir que es la de Satanás, los ángeles malos que se rebelaron contra Dios con Luzbel, ¿verdad?, a la cabeza, y entonces fue con una revolución porque se rebelaron contra Dios. Entonces San Miguel y los ángeles buenos vencieron a los ángeles malos y los expulsaron del cielo y los echaron al infierno. Entonces fue una gran victoria de los ángeles buenos, que eran guerreros, que eran soldados y que vencieron al demonio, ¿verdad? Después hubo otra gran revolución, que es el mismo Satanás, por venganza, trató de convencer a Adán y Eva que se rebelaran contra Dios, porque lo desobedecieron. Entonces, esas fueron las 2 primeras revoluciones, y de ahí vienen todos los males y todas las otras revoluciones que ha habido en la historia del mundo, finalmente vienen de ahí, ¿verdad? Porque si no hubiera habido la infidelidad de los ángeles y después la infidelidad de Adán y Eva, pues el mundo sería muy diferente hoy, ¿verdad? Y no habría tantos males, podría ser, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Eva, después del pecado, le dijo que habría una virgen que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y decía que la descendencia de la virgen
iba a ser la buena, ¿verdad? Los hijos de Dios. Después está la descendencia de la serpiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que en la historia del mundo han imitado a la serpiente, pues son los malos. Y todos los que en la historia del mundo han imitado a la Virgen María, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente, pues esos son los que están luchando con la serpiente, que son la descendencia de los buenos, ¿verdad? Entonces hay dos descendencias en la tierra: los que quieren servir a Dios y los que quieren servir al mal, ¿verdad? Y a veces puede estar un poquito mezclada, porque a veces hay cristianos que se portan mal y que, bueno, pues son cristianos bautizados, católicos, y se portan mal, entonces al mismo tiempo están siguiendo a la serpiente, ¿verdad? Y dicen que son católicos, y entonces hay una como mezcla, ¿no? Y a veces nosotros mismos, a veces queremos ser buenos, pero a veces hacemos algo que no está bien. Entonces, en esa medida, pues también tenemos algo de la descendencia de la serpiente, pues en el sentido que nosotros hagamos algún mal. Sí, esperemos que no sea nada grave, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces, si nosotros abandonamos a Dios, nos hacemos malos, pues podemos ser de la ascendencia ¿verdad? Porque estamos siguiendo el ejemplo del demonio. Y la gente buena es la que sigue el ejemplo de la Virgen María, de la descendencia de la Virgen, ¿verdad? Y entonces, de ella debería venir el Salvador, o sea, Jesucristo. Entonces, es de ella que por decirlo así es nuestra madre, hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si queremos ser de la descendencia de la Virgen, debemos ser también guerreros y luchar contra la serpiente, como lo hizo la Virgen María, ¿verdad? Por eso ella aplastó la cabeza de la serpiente. Y a veces vemos en imágenes de la Virgen que la Virgen está aplastando con su pie, está aplastando la cabeza de la serpiente. Eso quiere decir que ella venció al mal, venció al demonio. Pero todavía no es la victoria final. La victoria final será el fin del mundo. Pero de todos modos ya sabemos que ella va a vencer. Dios va a vencer por la Virgen María, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, entonces Él nos vino a traer pues la salvación, ¿verdad? Nos vino Él se hizo hombre para librarnos del pecado y para vencer al demonio y para llevarnos con Él al cielo. Entonces, Él fundó la religión católica, y de ahí venimos todos los que nos decimos católicos, venimos de eso, de lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Bueno, entonces, somos la descendencia de los primeros cristianos, porque los primeros cristianos fueron los primero Jesucristo mandó, y de ahí vinieron otras personas y otras personas a través de los siglos hasta hoy, y nosotros somos los descendientes en la fe de aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Somos de la descendencia de Jesucristo espiritual, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, esa obra de Jesucristo, bueno, él derramó su sangre por nosotros, y con sus méritos Él fundó la iglesia, y la iglesia cristiana ha pasado a través de 2000 años. Los enemigos la han combatido, la han querido destruir y nunca han podido, ¿verdad? Entonces, porque la iglesia es divina, entonces nosotros somos miembros de la iglesia, somos una parte de la iglesia, y estamos en esa descendencia, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, en nuestra época cada vez hay menos cristianos que representan realmente a la iglesia, porque se han adulterado, han comenzado a aceptar cosas malas por aquí y por allá, y han llegado a muchos a hacerse casi, pues no, a veces no parecen católicos, porque se comportan de una manera que parece más bien otra religión, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener conciencia de que estamos en medio de una guerra, un combate entre Dios y el demonio, y que nosotros no somos sus soldados. Entonces no basta decir, es que yo no hago mal a nadie, yo soy bueno, yo me porto bien, digo mis oraciones, pero no es suficiente, porque quieras o no, hay un combate y te está atacando el demonio
aunque tú digas que no quieres portarte mal, de todos modos el demonio te va a combatir. Y de todos modos en el mundo habrá gente que te va a tratar de convertir a otra religión, o te va a tratar de que te hagas vicioso, o que se hagan viciosos las personas que comiencen a aceptar el pecado, muchas cosas malas. Entonces, si una persona no es fuerte, uno se va a dejar arrastrar. Entonces, el sacramento de la confirmación que reciben los niños es un sacramento que nos da la fortaleza para combatir, ¿verdad? Pero también ya del día del bautismo, pues ya tenemos la gracia de Dios, pues que es como una medicina para todo lo que heredamos del pecado original, ¿verdad? Entonces es ya un combate, porque todos los días debemos luchar contra nuestros defectos, contra nuestras tentaciones. Entonces, ¿y por qué tenemos defectos? ¿Por qué tenemos tentaciones? Pues eso viene del pecado original. Entonces ya dentro de nosotros mismos hay un combate, hay una guerra, todos los días. Ya desde el momento que nos levantamos en la mañana tenemos que luchar. Es que no quiero levantarme, quiero quitarme otro ratito, y es pereza, y ya es un pecado, puede ser un pecado de pereza, ¿no? Entonces hay que luchar contra nuestros defectos, cada quien tiene sus defectos, cada quien tiene que luchar todos los días, ¿verdad? Contra las tentaciones que el demonio nos propone, y contra lo que vemos en el mundo que no está bien y que el demonio quiere atraernos, ¿verdad? Entonces, si una persona no está atenta, pues se va a dejar llevar por sus amigos, por las películas que ven, por las distracciones que hay hoy, y es muy fácil poco a poco alejarse de Dios. Entonces, si una persona es fuerte, no va a dejarse llevar, ¿verdad? Entonces, por eso la vida cristiana es siempre un combate, y es algo muy importante que yo pienso se ha olvidado un poco de enseñar eso a los niños y a todos los cristianos. Ya antes del concilio como que no se insistía suficiente en eso, y por eso cuando vino el concilio, cuando vino todo el desastre de la iglesia, los católicos pues no sabían luchar, no sabían pelear por su fe, no sabían defenderse, no sabían luchar por Dios, ¿verdad? Y se dejaron llevar, o sea, todos, casi todos. Entonces, si habla de la contrarrevolución, es saber luchar contra aquellos que se rebelan contra Dios, porque una revolución es cuando alguien se rebela contra los jefes, ¿no? Entonces, hay una revolución que es mala porque se rebelan contra Dios, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra las cosas que Dios quiere, y esa revolución hay que combatirla. Nosotros debemos luchar contra eso, ¿verdad? Y debemos ser soldados de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo fundó la iglesia, hubo un tiempo en que la iglesia, por ejemplo, el Imperio Romano se convirtió. Entonces eso hizo que hubiera una sociedad cristiana. Ya después otros países se convirtieron, pero primero se convirtió el Imperio Romano, ¿verdad? Y ya se empezó a hacer una sociedad cristiana. Entonces eran una sociedad donde tanto los que mandan como los que obedecen, todos estaban obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces ya los emperadores ya eran católicos, eran cristianos, ya no perseguían la iglesia como al principio, y entonces fue muy diferente la situación, y ya se comenzó a hacer una sociedad cristiana en la cual se respetaba la ley de Dios. Entonces hubo ese periodo duró hasta la Edad Media, en la cual pues la sociedad, todos eran católicos, todos iban a misa, todos y era una sociedad cristiana, ¿verdad? Que es muy diferente de una sociedad, por ejemplo, de otra religión. Es una sociedad en la cual estaba prohibido, por ejemplo, hacer a veces cosas que son pecado, como el aborto, como ciertos pecados que ofenden a Dios estaban prohibidos. Por ejemplo, la gente que blasfemaba
la castigaban, ¿verdad? Y era la sociedad, no era solo la iglesia, era la sociedad, que era una sociedad cristiana, ¿verdad? Entonces pasó pues como 12 siglos, pongamos más, un poquito hasta, y entonces surgió otro tipo de mal. O sea, antes todos había el pecado, había las personas que se portaban mal, siempre hubo gente que se ha portado mal, ¿verdad? Pero no había algo, o sea, el mal todavía no había podido luchar contra el orden cristiano, ¿verdad? El orden cristiano que fundó Jesucristo, que fundó la iglesia, y una sociedad que era cristiana. Entonces ahí comenzó una nueva revolución, pero esta no fue como al principio, así que solo contra Dios, sino ahora era una revolución contra el orden cristiano, contra Dios, claro, pero contra la iglesia y contra la sociedad cristiana. Y eso tenía de diferente porque era una nueva revolución, ¿verdad? Siempre ha habido gente que se porta mal, la gente mala, pero desde la conversión al Imperio Romano hasta poco antes del protestantismo, la sociedad era cristiana, y la gente pues aceptaba eso, aun si se portaban mal, pero más o menos aceptaban. Pero ya después hubo una revolución contra la redención. O sea, cuando Jesucristo vino al mundo es para salvarnos y ya trajo su redención, pero ahora no era solo como al principio que se rebelaron contra Dios, ahora se rebelaban contra la redención que Jesucristo vino a traer al mundo. Entonces era una nueva revolución que al principio comenzó así como muy discreta, ¿no? Y no se notaba mucho, pero poco a poco se vio notando que todo eso era la misma cosa, ¿verdad? Entonces se puede decir que eso comenzó más o menos con un filósofo que se llamaba Occam, que empezó a enseñar el nominalismo, pero eso es complicado de explicar a los niños, pero podemos decir que el renacentismo fue el comienzo de esa revolución contra la iglesia, contra el orden de la redención. Y no era como antes, por ejemplo, siempre ha habido gente mala, gente que roba, gente que hace crímenes, pero desde ese momento el mal estaba organizado, no era igual. O sea, los malos, siempre ha habido gente que es mala, pero no, cuando ya se organizan entre ellos y empiezan a querer tomar todo, pues es mucho más grave, porque ya el mal está organizado. Y ya desde entonces hubo una revolución contra Dios que ya era como organizada, ¿verdad? Pero al principio era como secreto, se escondían, no decían, y empezaron a organizar la destrucción de la iglesia. Pero lo hicieron con mucho, como digamos, muy organizados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el renacentismo comenzó a decir, no, es que el hombre es todo, el hombre es lo más importante, y todo el mundo está al servicio del hombre, y ya no hablaban mucho de Dios. Entonces empezaban a decir que el hombre, que la ciencia, que etcétera, y sí es cierto que Dios hizo el mundo para el hombre, pero Dios quiere que el hombre es para Dios. El hombre es para Dios. Entonces, si el hombre no sirve a Dios, pues el hombre está mal, ¿verdad? Entonces Dios puso las criaturas a nuestro servicio, pero a condición que nosotros sirvamos a Dios. Entonces ya en el Renacimiento el hombre era lo más importante, como hoy dicen los derechos del hombre, y el hombre tiene derecho, el hombre sabe todo, pero ya no dicen que el hombre también debe servir a Dios. Y entonces eso fue el renacentismo, que fue como una especie de... Hubo muchas cosas que se descubrieron en ese tiempo, y entonces empezó a haber ese orgullo que el hombre sabe todo, que el hombre puede todo, y no es cierto. El hombre puede muchas cosas, pero no puede hacer todo sin Dios. Entonces ya el hombre empezó a hacer como él que no necesitaba a Dios, ¿verdad? Entonces la ciencia, las artes, ciertas artes, empezaron a separar eso de Dios.
la ciencia no es mala, pero si yo la utilizo solo para mi egoísmo, puede volverse algo malo, porque yo estoy usando mal uso de eso. Entonces ese renacimiento vino a hacer que la gente solo pensara en sí mismos, en su persona, en su belleza. Por ejemplo, hacían muchas pinturas en las que las personas estaban muy mal vestidas. Entonces era una especie de egoísmo que la gente buscaba solo el placer, ¿verdad? Y no, es cierto que Dios nos da muchos placeres, pero en el fondo debemos hacerlo por Él, ¿verdad? Para servir a Dios. Incluso cuando hacemos algo que nos gusta, siempre debe ser sin ofender a Dios, ¿verdad? Para su servicio, aun cuando nos distraemos. Y después de eso fue posible la Revolución Protestante, porque ya la gente ya estaba acostumbrada al exceso en las diversiones, a no hacer esfuerzos, a no hacer penitencia, porque el renacentismo vino a introducir esa mentalidad de egoísmo y de orgullo humano. Entonces el renacentismo vino a debilitar mucho a los cristianos, y a veces hasta los mismos, el clero se portaba mal, y por eso los protestantes tuvieron un pretexto para decir, mira, en la iglesia todo está mal, y entonces hay que suprimir la iglesia. Y ya entonces vino los protestantes, Lutero, que justamente se llaman protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban, y por eso les llamamos protestantes. Entonces, y así comenzaron a protestar y quitaron muchas cosas. Lutero suprimió la misa, Lutero suprimió varios sacramentos. Entonces empezó a decir que el Papa no necesitamos de la autoridad de la Iglesia, y no necesitamos que la Iglesia nos explique cómo hay que interpretar la Biblia. Y entonces empezaron a rebelarse contra la Iglesia, los protestantes. Entonces decimos, no necesitamos la Iglesia, nosotros solitos rezamos a Jesucristo y Él nos va a perdonar nuestros pecados, etcétera. Entonces no necesitamos de la Iglesia. Entonces esa fue una revolución contra el orden de Dios, porque Dios fundó la Iglesia, ¿verdad? Y el orden cristiano. Entonces el protestantismo vino a destruir la sociedad católica y la ¿cómo se dice? La sumisión a la Iglesia. Entonces ya estaban rebelándose contra Dios, pero ahora ya se sabe que Lutero estaba ligado a unas sectas secretas que eran como masonería, y que estaban organizadas, y que entre ellos estaban los judíos que pagaban el dinero, y mucha gente que en secreto estaba como contra la religión católica, pero exteriormente no lo decían. Pero eran los Rosacruces, que eran una sociedad secreta. Entonces ya ahí se ve que había una revolución contra Dios, contra la Iglesia, contra la redención de Dios, que estaba organizada. Y entonces con el tiempo, pues ahorita no tengo tiempo de explicar todo porque tenemos poco tiempo, pero después de eso, más tarde vino la Revolución Francesa, ¿verdad?, que trajo el liberalismo. Y el liberalismo todavía fue más allá, porque el liberalismo decían que el hombre tiene libertad para todo, ¿verdad? Así como Lutero decía, el hombre, cualquiera puede interpretar la Biblia como le parezca, y no necesita que el Papa le diga qué hay que pensar. Entonces el liberalismo fue más allá, es decir, que ellos empezaron a decir, no, es que el hombre puede hacer lo que quiera, no necesita de la Iglesia para saber si algo es malo o algo es pecado. Entonces fueron todavía más allá. Ellos ya negaron que hubiera que en la sociedad los que dirigen la sociedad deberían ser sin religión. Entonces cuando alguien es, por ejemplo, jefe de un país, su fe, él no debe hablar de su fe, él debe simplemente hablar de política. Y eso está mal, porque también Dios tiene derecho a que le obedezcan los políticos, ¿verdad? Y deben obedecer los 10 mandamientos también, aunque sean políticos. Pero ya los liberales dicen, no, es que yo no.
yo no quiero obedecer a la iglesia, no quiero saber nada de eso, yo hago nada más política, pero eso no es verdad, no puede ser. Entonces la revolución francesa vino a introducir eso que dicen libertad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿verdad? Pero la libertad, la verdadera libertad es la de hacer el bien. Y ya yo no tengo libertad para hacer el mal. Entonces Dios me da libertad para hacer el bien, pero no para hacer el mal. Entonces ellos hablan mucho de libertad y no precisan, no dicen, no, es que la libertad nada más para hacer el bien. Para el mal no hay libertad, no debería haber libertad. Entonces hoy la gente quiere libertad para hacer el pecado. Dicen hay personas que dicen, no, es que yo tengo derecho a abortar porque yo soy libre. Y no, es que tú no tienes tu libertad para hacer el mal, tú tienes libertad para hacer el bien. Y eso que vino a traer fue la Revolución Francesa, el liberalismo, fue eso de libertad, así sin decir, bueno, sin límites, ¿verdad? Entonces hay gente que yo tengo libertad de escoger la religión que yo quiera. Pues no, porque hay un solo Dios y luego hay una sola religión de un solo Dios. Entonces no tengo libertad para escoger otra religión. No tengo esa libertad, no debería. Entonces hoy la gente dice, yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera y muchas cosas así, ¿verdad? Y eso es malo, porque es también rebelarse contra el orden de Dios, ¿verdad? Y después vino de la Revolución Francesa, vino el comunismo. Entonces, el comunismo ya no cree en Dios, porque había muchos liberales que decían, sí, yo hago lo que quiero, pero sí creo en Dios, pero era puro teatro de ellos, ¿verdad? Pero eso, ya en ese tiempo todavía había la gente que creía en Dios, entonces, por lo menos. Y ya el comunismo fue otra revolución que viene también de los mismos, o sea, que han organizado el protestantismo, los mismos que organizaron la Revolución Francesa, fueron los mismos que organizaron el comunismo. Y ya el comunismo es abiertamente ateo. El comunismo dicen que solo hay materia, que nosotros no tenemos alma, que solo somos materia. Entonces lo que cuenta es lo material. Y entonces ya la gente se volvió así bien. El comunismo es muy cruel porque mataron muchísima gente, por ejemplo en Rusia, millones de personas para instalar el comunismo, porque para ellos la gente no cuenta, o sea, lo que cuenta es el comunismo. Entonces el comunismo es muy cruel porque pues dice que las personas prácticamente no cuentan, ¿no? Y como no tienen alma, son materia. Entonces yo puedo matar a la gente para instaurar el comunismo. Entonces ahí todos obedecen, son como esclavos. Entonces después del comunismo vino la revolución en la iglesia, ¿verdad? La iglesia es otra revolución, porque vinieron a revolucionar todas las ideas católicas, darles otro sentido. Entonces vinieron a destruir la iglesia, quitándole todas sus tradiciones. Entonces lo que pasa es que todas esas revoluciones están ligadas, porque uno puede decir que son aparte. No, si no hubiera habido protestantismo, no hubiera sido posible la Revolución Francesa. Y si no hubiera habido Revolución Francesa, no hubiera sido posible el comunismo. Y así. Entonces, si no hubiera habido renacentismo, no hubiera habido protestantismo. Si no hubiera habido protestantismo, no hubiera habido Revolución Francesa. Y si no hubiera habido Revolución Francesa, no habría comunismo. Así que son como escalones y están ligados. Es como un plan que hicieron los enemigos de Dios para destruir la iglesia. Y todo está ¿cómo se dice? Encadenado, así está organizado. Entonces, eso viene de los enemigos que quieren quitarle a la sociedad cristiana todo lo que tiene de cristiano.
Entonces el renacentismo hizo que la gente se volviera muy mundana, solo la distracción, solo el capricho, solo lo que nos gusta, ¿verdad? Y después el protestantismo vino a decir, es que no hay que obedecer al Papa, no hay que obedecer, y así cada vez más iban quitando algo de la vida cristiana. Ya el liberalismo vino a quitarnos que la sociedad no debe ser católica, que los jefes de la sociedad no deben ser católicos, y que da libertad a todo, a la que la gente quiera, ¿verdad? Entonces eso está mal. Y es por eso que ya no hay ley, que entonces lo único que cuenta es la materia, lo que cuenta es el dinero, lo que cuenta es, y que ya no hay Dios. Entonces se llega al comunismo, ¿verdad? Todo eso está ligado. Entonces, ¿por qué fue posible que en la Iglesia hubiera una crisis después del Vaticano II? Porque el Vaticano II vino a recoger los errores antiguos del liberalismo. Como decía el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, decía que el problema del Concilio Vaticano II fue asimilar 2 siglos de cultura liberal. Quiere decir que querían introducir el liberalismo en la Iglesia. Él lo dijo claramente. Entonces, la crisis de la Iglesia, el modernismo, es como querer asimilar los errores pasados, ¿verdad? Del liberalismo, del protestantismo y del renacentismo. Entonces, por eso en la iglesia conciliar hoy se introdujo una misa protestante, unos sacramentos protestantes, y también eso de la ley libertad, ¿verdad? El hombre debe hacer lo que quiera, libertad religiosa, libertad de todo. Entonces, el Concilio Vaticano II es el fruto de las otras revoluciones, ¿me entienden? ¿Sí me entienden? Porque están ligados. Entonces, el Concilio Vaticano II es la libertad de la Revolución Francesa, es la misa de Lutero, es el amor del placer, de las cosas de este mundo, como si en el mundo no hubiera el mal, que todo está bonito. Entonces eso es el renacentismo. Entonces el Concilio Vaticano II vino como a traer en la Iglesia los errores antiguos. Por eso el Papa San Pío X decía que el modernismo es el que hizo el Concilio Vaticano II, es la ideología, así le llaman. Eso vino que era la suma de todos los errores. San Pío X decía eso. Entonces quiere decir que es muy grave. Y ya por ejemplo, pero siempre hubo católicos que se defendían. Por ejemplo, cuando vino el protestantismo, ¿quién eran los católicos que se defendieron en ese momento? Pues fueron los que llamaban la contrarreforma, porque Lutero vino a hacer una reforma, ¿no? Entonces, lo que los católicos de la contrarreforma eran, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, San Alfonso de Ligorio, San Felipe Neri, todos esos santos de ese siglo, de cuando vivió San Ignacio, como en el siglo XVI. Y todos esos santos vinieron a luchar contra el protestantismo, y si no hubieran venido esos santos, el protestantismo hubiera ido mucho más lejos, ¿verdad? Y por ejemplo, en Francia el protestantismo destruyó muchas iglesias, tiraban las reliquias de los santos en el río, las quemaban, etcétera. Entonces los católicos se defendieron porque los protestantes querían que los católicos se convirtieran en protestantes por la fuerza. Si no te haces protestante, te voy a matar. Entonces, eso pasó en Alemania, eso pasó en Suiza, eso pasó en Inglaterra, y los protestantes mataron muchísima gente, y eso nunca lo dicen hoy. Por ejemplo, cuando les enseñan la historia a los niños en la escuela, no les dicen eso. Dicen que los católicos se defendieron y que eran malos porque se defendieron, pero no. Es que tenían derecho a defenderse. Entonces, los que combatieron el protestantismo eran los católicos de la contrarreforma. Entonces, eran combativos.
los católicos eran combativos. Y después, cuando vino la Revolución Francesa, también hubo muchas persecuciones y los católicos se defendieron. Hubo católicos que se defendieron en Inglaterra. Eso hubo un momento que hubo los católicos que lucharon contra el protestantismo. Desgraciadamente perdieron. Pero, por ejemplo, aquí en México hubo los religioneros, que eran cuando se suprimió la Compañía de Jesús, es la congregación que fundó San Ignacio. Aquí en México hubo una guerra de católicos que lucharon por defender a la Compañía de Jesús, y les llamaron los religioneros, que fueron incluso anteriores a los vandeanos, que también lucharon contra la Revolución Francesa en Francia, que fueron después. Entonces también los vandeanos eran una región de Francia que los católicos lucharon contra él. Entonces ellos eran contrarrevolucionarios. Los religioneros en México eran contrarrevolucionarios también. Y los que lucharon en Inglaterra, los católicos que lucharon, también eran contrarrevolucionarios, pero contra el liberalismo, ¿verdad? Y después que vino el comunismo, pues también ha habido el combate de los católicos contra el comunismo, ¿verdad? Por ejemplo, la Virgen de Fátima se apareció en Fátima para decirnos cuidado con el comunismo, que está mal, hay que rezar el rosario. Entonces nosotros combatimos el comunismo con el rosario. Y hubo países que, por ejemplo, Portugal, Chile, Brasil, también fue, me parece que Austria, y ya debe haber algunos más tal vez, que eran países que estaban cayendo en el comunismo, y toda la gente se puso a decir el rosario, hicieron una campaña del rosario, y vencieron al comunismo, y no ganó el comunismo. Quiere decir que esos católicos con la oración estaban combatiendo, estaban luchando contra el comunismo, ¿verdad? Como la Virgen nos pidió, la Virgen de Fátima nos pidió eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes han combatido contra la revolución dentro de la Iglesia? Los tradicionalistas, ¿verdad? Los tradicionalistas son los que han combatido los errores del Vaticano II, que somos nosotros, ¿verdad? Que no aceptamos los errores del concilio, que son como aceptar los errores pasados que vienen desde el Renacimiento. Entonces, los católicos tradicionalistas, desde que empezó el Concilio Vaticano II, pues son católicos simplemente que quieren seguir siendo católicos y que han luchado por eso. Y muchas veces no estaban organizados entre ellos, pero había tradicionalistas en muchos países y ya después comenzaron a unirse, ¿no? Pero al principio eran católicos simplemente que no estaban de acuerdo que hoy destruyeran las imágenes en las iglesias, que querían destruir los altares, que querían hacer con las iglesias como templos protestantes. Cuando vieron eso, los católicos reaccionaron. Aquí en México hubo pueblitos enteros que se rebelaron contra esas cosas, y entonces hubo sacerdotes que en muchos países del mundo empezaron a luchar contra la iglesia conciliar, la nueva iglesia conciliar. Entonces eso fue la lucha que siempre los buenos católicos luchan contra el mal, ¿verdad? Y a medida que hay cada día más cosas más horribles en este mundo, porque las revoluciones, cada revolución es peor una que otra, ¿verdad? La revolución protestante, ellos decían que creían en Cristo, que querían habitar en Cristo, pero bueno, no lo hacían realmente, pero por lo menos no decían que Cristo era malo. Y ya la Revolución Francesa fue más allá, fue más grave lo que hicieron. Y después el comunismo es peor. Y la revolución dentro de la iglesia pues es peor en el sentido que la iglesia quieren destruir la misma iglesia, y que ya los enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Y después de la revolución de la iglesia estamos viendo una nueva revolución, que es una revolución contra todo lo que es de Dios, no solo la iglesia, no solo las cosas de Dios, sino también la naturaleza que Dios hizo, ¿verdad? Por ejemplo,
Dios hizo al hombre, Dios hizo la naturaleza y quieren destruir todo. Entonces es una especie de que dicen cultura de la muerte, ¿no? Cultura de la muerte, es decir, que todo lo feo les gusta, todo lo que es ideas así de ese tipo, destruir la naturaleza como Dios la hizo. Entonces los hombres ya no son hombres, son mujeres, y las mujeres ya no son mujeres, son hombres, y los hombres se casan con hombres, y la gente se pone cadenas en las orejas, en la boca, se tatúa, se están destruyendo su cuerpo. Es que el orden de Dios, porque el cuerpo Dios lo hizo, el cuerpo también es de Dios. Y están destruyendo los niños porque las mujeres esas abortan. Entonces una mujer que mata a su hijo es lo más horrible que hay, porque una mamá es lo que cuida más a los niños. Entonces esa maldad, o sea, ya es como y mucha de esa gente ya adora al demonio, porque realmente ya la revolución mucho más allá, y ya son adoradores del demonio. Entonces hay una secta de satanistas que están en Estados Unidos, y les hicieron una entrevista y le preguntaron: ¿y ustedes cómo hacen cómo atraen a la gente para que entren en su religión? Y ellos dijeron: no, la gente que más viene a nosotros por la religión es por la música moderna, por la música de rock, la música de ese tipo, es lo que más atrae gente al satanismo. Ellos dijeron eso, ¿verdad? Entonces también esa música es mala, y esa es música así como súper violenta, súper fea, o sea, ya no les gusta nada que es así bonito, es la destrucción de todo, ¿verdad? Entonces contra eso hay también que luchar, porque por ejemplo hay católicos que no se visten bien, que no se cuidan de no dejarse llevar por todo eso, ¿verdad? Entonces a veces son las modas, a veces son las que a uno le gusta. Hay jóvenes que son católicos y les gusta la música moderna, pero no está bien, porque esa música lleva al satanismo, es mala. Y a ciertas modas, ¿verdad? Por ejemplo, los tatuajes, eso es malo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece a Dios. Yo no puedo modificar mi cuerpo por capricho. Si estoy enfermo, sí, por ejemplo, una persona que tiene una gangrena, pues a veces pueden amputarle un miembro de su cuerpo por necesidad, pero si no hay ninguna necesidad, no tenemos derecho de destruir nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también esa gente está muy llevada al suicidio y a la eutanasia, todo eso, y ya hay la destrucción de todo, ¿verdad? Entonces todas las revoluciones vienen siendo cada vez peor, y ahorita ya se llegó a la peor de todas, que es la revolución antinaturaleza, la revolución de la cultura de la muerte, como dicen, y es lo peor. Bueno, ya eso ya es abiertamente satánico. Ya no querían adorar a Dios, pero ahora adoran al demonio. Entonces han llegado al otro extremo. Entonces el mal organizado, que es la masonería, que fue creada por el judaísmo, esa masonería es la que ha organizado desde tiempo de Lutero toda esta revolución. Entonces nosotros debemos saber eso. ¿Y por qué no los niños? Pues también los niños, porque los niños también deben ser soldados de Cristo, ¿verdad? Y deben defenderse, ¿verdad? De tantas cosas malas que hay. Entonces nosotros ya sabemos que al final Dios va a vencer. La Virgen dijo que al final su corazón inmaculado triunfaría. Quiere decir que va a haber una victoria de la Virgen, pero todavía no es la victoria final. Va a haber un tiempo en el cual la Iglesia va a regresar y va a haber prosperidad otra vez, pero no va a ser por siempre, va a ser por un periodo. Pero ya al final del mundo, cuando Jesucristo venga, y ya entonces Él ya va a separar, como cuando nosotros vamos a un jardín y hay, por ejemplo, flores, y después hay mala hierba. Entonces
yo arranco toda la mala hierba y nomás dejo las flores. Entonces es lo que va a hacer Jesucristo al fin del mundo. Él va a venir y va a quitar todo lo malo y lo va a echar al infierno, y entonces aquí ya en la tierra nomás va a quedar lo bueno, y ya va a ser la victoria final, la victoria definitiva, ¿verdad? Pero mientras Él llega, nosotros debemos luchar, y si no luchamos, pues nos vamos a hacer malos, entonces tenemos que tener ese sentido del combate. Entonces hay católicos que se han dejado contaminar por el espíritu liberal y dicen, sí, nosotros no somos liberales, pero podemos aceptar esta sociedad moderna, no hay que digamos separarnos de todo, no todo es malo. Entonces comienzan a aceptar cosas, comienzan a aceptar modas, comienzan a aceptar ciertas, por ejemplo, de ir a ver películas feas, por ejemplo, de escuchar música que no es correcta, que no es tan mala, pero que sí es un poquito mala, y entonces están mezclando cosas. Y son los católicos liberales, ¿verdad? O son los católicos que no quieren hacer todo bien, que creen que se puede uno mezclar lo bueno y lo malo, y que no siempre todo es tan malo. Entonces no quieren, dicen, quieren, por ejemplo, aceptar la música moderna y dicen que no es tan mala, cosas de ese tipo, o distracciones que son mundanas, ¿verdad? Y que debilitan nuestra vida cristiana. Entonces esas cosas no debemos aceptarlas, porque eso también nos lleva al mal. Entonces es muy importante que no mezclemos las cosas, ¿verdad? Aunque digamos esto no es tan grave, pero no, de todos modos yo no tengo por qué aceptar un pecadito, aunque sea chiquitito, no tengo por qué, ¿verdad? Entonces si yo ya comienzo, es que voy a mezclar, ya estoy aceptando que el pecado se puede hacer, aunque sea pequeñito, pero ya. Entonces, o el desorden, ¿verdad? Entonces debemos siempre luchar, debemos ser como soldados de Cristo, pero también saber escoger bien, porque hay cosas que no son, que por ejemplo no son malas y que sí se puedan aceptar, pero hay que saber, ¿verdad? Porque si no podemos caer en dejarnos debilitar por el mal. O que hay personas que no son protestantes, pero ya tienen un espíritu protestante, ¿verdad? Porque dicen, es que yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo... Entonces un padre van a confesarse, el padre le dije, no leas este libro, no veas esto. Y dice, no, es que el padre exagera. Entonces ya están negando la autoridad de la iglesia, no quieren aceptar que la iglesia les diga esto. Y entonces ya tienen espíritu protestante. No son protestantes, pero se comportan como protestantes, ¿verdad? Entonces el padre dice que no debemos usar pantalones. Es que no es cierto, a mí parece que está bien. Entonces ya tiene un espíritu de un poquito de mundo, ¿verdad? No digo que sea pecado grave, pero ya quieren parecer a la gente mundana, ¿verdad? Entonces es un espíritu liberal, no es que son liberales, pero tienen un espíritu liberal, y eso es muy peligroso, porque ha habido tradicionalistas que han hecho marcha atrás, porque se han comprometido con la iglesia moderna, porque creen que ellos van a convertir al Papa, que ellos van a hacer muchas cosas, porque son amigos de los que están en la iglesia conciliar, etcétera, y en realidad pues están pactizando con el mal, ¿verdad? Entonces ese es el combate. Esa gente no le gusta hablar de combate, y dice todos somos amigos y todo hay que hacerlo por las buenas. Ciertamente lo ideal es hacer todo por las buenas, ¿verdad? Pero a veces no se puede, ¿verdad? Entonces cuando los protestantes agarraban a los católicos, venían con soldados y todo, y agarraban a los católicos, si no te haces protestante te matamos. Y los católicos, ¿qué hicieron? Muchos se defendieron. Entonces a veces no es suficiente el amor y la caridad, no sé, a veces hay que defenderse, y es lo que hicieron muchos católicos. En México los cristeros
Si no se hubieran defendido, hubieran acabado la religión, porque esa gente querían acabar con la religión en México. Pero los católicos se defendieron y hicieron bien. Entonces, si uno no tiene espíritu combativo, pues el demonio nos aplasta, ¿verdad? El mal, ¿verdad? Que no es solo el demonio, pues la gente que sirve al mal, que es mala, nos quiere forzar a ser como ellos, ¿verdad? ¿Y cuántos católicos no mataron en Inglaterra? Los protestantes los torturaban muy feo, les abrían el estómago y los echaban en el fuego. Pero nosotros debemos guardar, así que es muy importante que tengamos una gran fe y que no la mezclemos la fe con otra cosa. La fe, esa no se toca, la fe es lo que Dios dijo, y cuando tenemos la fe completa, íntegra, estamos realmente como vacunados contra el mal. Esa es la verdadera vacuna, ¿no? Si uno tiene una fe así plena, llena, el mal no nos puede tocar, porque tenemos como anticuerpos espiritualmente hablando, y si queremos hacer compromisos de nuestra fe y el mundo, entonces vamos a comenzar a flaquear. Pero un verdadero guerrero de Cristo no hace mezclas. Su fe 100%, por lo que dijo Dios, eso no se toca, ¿verdad? Eso es la fe, creer en la palabra de Dios. Y la iglesia nos transmite la palabra de Dios, por eso la iglesia es importante, ¿verdad? Por eso Lutero se rebeló contra la iglesia, porque la iglesia es la que nos explica la palabra de Dios, ¿verdad? Nos explica la Biblia, nos explica, y es necesaria la iglesia, es necesario pero los ministros que no son modernistas, ahí está otra cuestión. Los que no son modernistas son los que son tradicionales, los buenos sacerdotes, ¿verdad? Que siguen la tradición. Y ese es el combate actual. O sea, hoy el combate de los católicos es permanecer católicos, y les llaman tradicionalistas, pero en realidad la iglesia siempre fue tradicionalista. Lo que pasa es que la tradición, la iglesia es tradición, y si yo soy católico, soy tradicionalista por el hecho de ser católico. Entonces, si yo no soy tradicionalista, pues no soy católico, porque la iglesia es una tradición, los sacramentos son una tradición, la misa es una tradición, la fe, el credo, todo es una tradición. Entonces, que me vengan a decir, son tradicionalistas. No, somos católicos. Pero entonces los católicos modernos están dejando de ser católicos y nomás guardaron la cáscara. Dicen, somos católicos, pero cuando uno ve detrás de la cáscara no hay nada. Son ya protestantes, tienen espíritu liberal, un espíritu protestante, un espíritu ya moderno, pero ¿verdad? Entonces la civilización moderna, pues ese mundo moderno está hecho de todos esos errores. Entonces no debemos el Papa Pío IX dijo que la civilización moderna, un católico no debe estar por la civilización moderna, que está mal, pero la ciencia es diferente, porque la ciencia no es la civilización moderna. La ciencia bien hecha es algo bueno. Entonces debemos estar siempre, tener ese espíritu de combate, y comienza primero luchando contra nuestros defectos, luchando contra el mundo, las cosas que están alrededor de nosotros que no están bien, que son incorrectas. Debemos luchar, debemos no dejarnos llevar, y también las tentaciones del demonio, porque ya desde niños a nosotros el demonio nos tienta, nos quiere hacer caer en el pecado. Y ya desde ese momento ya estamos luchando, ya somos contrarrevolucionarios. Pero actualmente se llama contrarrevolucionario aquellos que luchan contra esa revolución que viene desde el Renacimiento, y que es el combate del mal, pero ya está organizado. Entre ellos están organizados. Y es diferente, por eso debemos estudiar la contrarrevolución, cómo hay que defendernos del mal hoy. Y hasta los niños deberían estudiar eso, porque ser cristiano no solo es no hacer el mal,
es no solo hacer el bien, también ser cristiano es combatir el mal, luchar contra el mal. Todos los días, ya nosotros mismos tenemos algo de malos y en nosotros a veces tenemos tendencia a hacer cosas que están mal, pues ya debemos luchar contra nosotros. Esa es la carne, ¿no? El enemigo del alma que llamamos la carne es nuestra carne, nuestros defectos, lo que heredamos desde Adán y Eva, es nuestra herencia que llevamos en nuestro cuerpo, nuestros defectos, tenemos nuestro temperamento, cositas así que debemos luchar todos los días contra eso. Y después está el mundo, es todas aquellas personas hoy que en el mundo sirven al mal, que nos quieren jalar a ser malos como ellos. Hay que defendernos, hay que luchar contra ellos, hay que luchar por Dios. Y después está el demonio que nos tienta y que tienta a los demás y que está empujando el mal en el mundo. Entonces debemos entonces el primer combate es el combate espiritual. O sea, primero las armas. ¿Cuáles son las primeras armas? Es que nosotros estemos en gracia de Dios, que hagamos pecados mortales, que estemos en gracia de Dios. Es la primera lucha. Y ya después hay que rezar. El rosario es un arma espiritual, pero es más importante que muchas otras armas, ¿verdad? Y también los libros son un arma. O sea, cuando los buenos libros católicos que nos explican la contrarrevolución son un arma, porque cuando uno sabe dónde está lo que está mal, su alma está armada, su mente está armada, porque ya sabe dónde está el mal, ya sabe cómo defenderse. Entonces ya tiene, su alma ya tiene armas, porque ya sabe las cosas. Y cuando uno sabe la verdad, uno se puede defender. La primera arma está en la instrucción, en la formación que hacemos. Por eso es bueno estudiar la contrarrevolución, ¿verdad? No basta estudiar lo que hay que creer, lo que hay que hacer, lo que hay que recibir, lo que hay que decir. Entonces también lo que hay que luchar, eso también forma parte de la vida cristiana. Somos soldados de Cristo. Entonces San Pablo, me parece que dice la vida, es un pasaje del Antiguo Testamento que dice la vida del hombre es una milicia. Toda la vida del hombre es una milicia, es decir, una lucha. Entonces, si la Virgen, siendo tan buena, tan dulce, ella aplastó la cabeza de la serpiente, entonces también ella está luchando, ¿no? La Virgen María. Entonces debemos, la victoria vendrá por la Virgen, ¿verdad? Porque así como Dios hizo hombre por la Virgen, la victoria vendrá por la Virgen María. Entonces, un verdadero contrarrevolucionario es devoto de la Virgen forzosamente, es mariano. Entonces no olvidemos que nuestra arma de todos los días es el rosario. Y ya también hay otras luchas que llevar, pero el rosario que nunca se nos olvide. Y tal vez a los niños que les guste las buenas lecturas y que los papás les escojan lecturas para formarlos bien. No solo el catecismo, sino ir un poco más allá, ¿verdad? De la vida, conciencia del mal, la existencia del mal en el mundo y cómo hay que combatirlo, ¿verdad? O sea, como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la Virgen María. Bien. Ave María Purísima. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno.